La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. Para contarles que tomé la decisión de bajar la candidatura de Silvia Los Penato. Y yo sé, se preguntarán por qué y no estarán entendiendo el mensaje, pero todos los pronósticos muestran que el kirchnerismo está primero en la ciudad y eso no lo podemos permitir. Bueno, sí, ¿qué tal? Esta es la hora de Maquiavelo con este programa especial sobre las elecciones porteñas, que fueron una elección clave. ¿Cómo se preveía? La verdad, no se entiende cómo es que, primero, Jorge Macri, mal asesorado, quizá por su asesor catalán Antoni Gutiérrez Rubí, un asesor que ya venía perdiendo, perdió asesorando a Cristina, perdió asesorando a Sergio Massa, que adelantar las elecciones podía ser una buena idea para separar la discusión de la ciudad de Buenos Aires, como lo hicieron muchas provincias hace un par de semanas, en el norte, tuvimos en Jujuy, en Salta, en Chaco, pero era una buena idea si sabían contestar la estrategia del gobierno nacional. ¿Cuál fue la estrategia del gobierno nacional? Bueno, además de esta, por supuesto, esta fake news, este video con inteligencia artificial que circuló un día antes, no creo que eso hubiese sido determinante en mover muchos votos hacia Adorni. Lo que fue determinante es que la campaña de Silvia Los Penato, de Jorge Macri, no tenía una respuesta a esa, llamémosle, invitación a nacionalizar una campaña a concejales, ¿no? Por eso en la hora de Maquiavelo, en este especial que hacemos por las elecciones, vamos a hacer una especie de autopsia. Una autopsia, que vos dirás, ¿para qué sirven las autopsias si ya el PRO ya está muerto? Bueno, vamos a ver si está muerto. Lo que sí es cierto es que está herido de gravedad y con pronóstico muy reservado, pero es interesante analizar esta campaña, porque desde el primer momento, Adorni, Milei, la nacionalizaron, hicieron un plebiscito que no era exactamente en contra del kirchnerismo, era un plebiscito por a qué lado se iba el voto de centro y centro-derecha y derecha. Clarísimo. Bueno, evidentemente, lo que no entendió la campaña, la estrategia de Jorge Macri, que es increíble esto. Mirá, después de 20 años de hegemonía del PRO en la ciudad de Buenos Aires, parece como si no hubiesen entendido ni conocido al votante porteño. El votante porteño, por más que es cierto que la ciudad de Buenos Aires hace 30 años es una ciudad autónoma por la Constitución y que los porteños son más conscientes de que pueden, al votar a su jefe de gobierno, pueden definir los destinos que antes no podían. Antes al intendente lo ponía el presidente, hasta la reforma del 94. Pero el porteño, además de ser un vecino como lo trataba siempre el PRO, los vecinos, es un ciudadano de una capital que internacionaliza todo, no solamente que nacionaliza, internacionaliza todo. Entonces, la campaña adelantada, que por ahí puede haber sido una buena idea, lo era si la estrategia era la correcta. Y la estrategia correcta, bueno, ¿cuál puede haber sido? Lo dijo claramente después de la elección, en la derrota, Jorge Macri, lo dijo Mauricio Macri, lo dijeron claramente, sí, bueno, pero nosotros íbamos a resguardar la institucionalidad. Nosotros íbamos a... Entonces, ¿qué pasó? Dios le dio a Macri, a Silvia Los Penato, le dio ficha limpia. Ese proyecto de ley de Silvia Los Penato que
por segunda vez, Milei, la Libertad Avanza de Milei, lo hizo caer. Y esto podría haber sido aprovechado para explicarle por qué al porteño, además de por una cuestión de gestión, si querés, y de que Adorni no presentó ninguna propuesta para la ciudad concreta, por qué iba a ser una buena idea movilizar a los cientos de miles de porteños que se quedaron en sus casas o que se fueron a pasear y no fueron a votar, para votar por, bueno, apoyo a las reformas de Milei, pero con institucionalización. Dios le da pan a quien no tiene dientes. Le salió el tema de ficha limpia, pero al dedillo para aprovechar y mostrar. Miren, nosotros no hubiésemos hecho caer vergonzosamente ficha limpia, no hubiésemos elegido al juez Ariel Lijo como candidato a la Corte Suprema, que gracias a Dios no salió. No hubiésemos pactado con el kirchnerismo no solamente derribar ficha limpia, sino además perdonar a Milei y a la hermana de Milei por el caso Libra, con la interpelación a la que ayudó Cristina Kirchner a que se cayera. Todos temas nacionales que el PRO se acordó después cuando perdió. Y eso es no haber entendido al votante porteño, al elector porteño, capitalino más que porteño. Es distinto al mendocino o al cordobés o al rosarino. Es un votante nacionalizado. Por eso es que la movilización, la participación electoral fue la más baja desde 1912, 53%. O sea, histórico, el PRO no pudo movilizar, y por eso yo quiero que veas, este cuadro que hizo, si no me equivoco es de la Nación. Este es el resultado. Acá tenés el resultado patético, ¿no? La ciudad que era en 3/4 amarilla, no ganó ni una sola comuna. Es más, el peronismo logró avanzar acá, la comuna 15, y el resto, todo violeta. El peronismo acá verde, porque es el color que usó Leandro Santoro, que por otra parte hizo una elección típica del peronismo, con su 27%, pero el papelón fue el del PRO, que terminó sacando la mitad de los votos y va a tener ganó menos de la mitad de los concejales que la Libertad Avanza. El futuro de la gobernabilidad de Jorge Macri está ahora en duda, porque en la legislatura, como lo demostraron durante estos 2 años, la Libertad Avanza se juntó con el peronismo para hacerle la vida imposible. Por supuesto que no era mayoría, ahora lo son. Entre el peronismo, ya de por sí, con la Libertad Avanza en pactos secretos con Cristina. Por ejemplo, hablando de pactos secretos, no podía haber denunciado Jorge Macri y Mauricio Macri y Silvia Los Penato un pacto secreto de Cristina con Milei y con Karina para sacarle todo eso que estaba ahí, Dios se lo dio con lo de ficha limpia. Nada de eso. Bueno, la verdad, una pena. Quiero que veas por último, acá tenés a los encuestadores. Esta es el juicio sobre los encuestadores, que le pegaron más o menos a Santoro, le pegaron más o menos a Los Penato, con un promedio de 17, ponele, fue un poquito peor, pero no lo vieron venir a Adorni. Ahí está el 53% de asistencia, que por supuesto para los encuestadores es muy difícil de medir, y te pido que te quedes, porque ya me voy a sentar con Federico González, uno de los encuestadores que, como todos, o casi todos, no acertó. Pero antes quiero agradecerles a estas consultoras que nos acompañan en nuestro aniversario número 23.
Bueno, Federico González, no te ofendiste, ¿no? Vos sos uno de los que, no la pegó, como la gran mayoría, salvo alguno que publicó a último momento, Giacobbe, por ejemplo. Pero bueno, es así. No lo vieron venir a Adorni. Sí, es así. No, aparte no me ofendí, la verdad no ofende. No lo vimos venir. Lo que pasa, mira, con Adorni el problema que hubo es que estaba Marra. Marra medía más. Fíjate vos que ahí tenés a un Marra con 5, casi 6 que hubiese entrado, y la verdad que no sacó ni la mitad de eso. Claro, y esos votantes que acá decían que le iban a votar a Marra, creo que también al final fueron para Adorni. Pero a Larreta, y ahí estás vos, yo creo que estás en el color violeta te pusieron, a Larreta sí lo vieron. Sí, a Larreta sí, a Larreta. Mirá, vos sabés que yo en un momento, cuando recién apareció Adorni, estaban Adorni, Larreta, Marra y los Perazo estaban bastante parejos. Estaban parejos, sí. Después se diferenció. Adorni y los Penato pasaron arriba y Larreta pasó a estar sub 10, igual que Marra. Después al final Larreta quedó en 8 y Marra se fue para abajo. Igual, mi última medición, la ISIL ya prácticamente lo tenía a Marra muy abajo, y ahí me subió un poco Adorni respecto a lo que yo tenía. Pero bueno, también está el efecto de la poca cantidad de gente. Bueno, claro, ese es el tema. A ver, no sé si vos escuchaste mi editorial, mi idea es que ese 53% de asistencia electoral que fue histórico, no solamente desde la época de la democracia, sino incluso yéndose para atrás, esta es creo, si no me equivoco, la primera elección desdoblada a legisladores porteños, donde, porque por ahí alguna vez se desdobló legisladores con jefe de gobierno, pero legisladores porteños solos, creo que es la primera vez. Y si uno lo compara con los salteños, los jujeños, los chaqueños, que está bien, el debate fue qué baja participación que tuvieron. Bueno, en la capital fue mucho peor. Si hubiesen convocado los del PRO a votar, digamos, apoyando a Milei, pero frenándolo en todo el tema ficha limpia, libralijo, en todos estos escándalos donde el PRO se podía vender como la institucionalidad de centro-derecha. ¿Vos crees que podría haber hecho una diferencia? No sé si ganar los Penato, pero no perder de una manera casi terminal. Sí, yo creo que sí, que el PRO tuvo una mala estrategia, no, como bien te escuché en el editorial, no aprovechó oportunidades que le venían como anillo al dedo. Que le cayeron del cielo lo de ficha limpia. Mucha ingenuidad en la campaña. Bueno, el consultor catalán, que es un perdedor serial de elecciones en Argentina, que quizás en otros lugares le va bien, pero acá nunca le va bien, yo creo que asesoró mal. Y aparte para mí, esto sí, una de las cosas que se demuestra que no sirven, son esas especulaciones que si desdoblamos va a ser distinto. Al contrario. Al contrario. Al desdoblar claro. Justamente se puso el zoom. Pero, si no hubiese pasado desapercibido. Vos fíjate cómo lo aprovechó Milei. Lo mandó a Adorni 3 días antes de la elección a anunciar un plan platita. Que claro, era en el fondo era una promesa electoral, ¿no? Esto de bajarle los aranceles a celulares, computadoras, televisores. Que apunta contra la industria de la Tierra del Fuego. Bueno, eso es una promesa electoral que aprovechó para cumplirla en ese momento porque se dio cuenta, me va bien con el tema cumplimiento de promesas, pero esta es una incumplida que puedo cumplirla justo para la elección porteña. Y los Penato no tuvo una respuesta a eso. Sí, los Penato. Además, creo que, viste, a veces hay oportunidades que te dan por un lado y te quitan por el otro. Yo creo que lo de ficha limpia fue buena, me parece que la aprovechó bien en sí misma, pero lo que pasa es que se quedó en eso. Se quedó en eso. No, es como que si todo fuera eso. Claro, en lugar de decir, acá hay un pacto para hacer truchadas,
Libra ficha limpia, que fue un canje verdaderamente vergonzoso, y nosotros somos la institucionalización sin entorpecer lo del plan platita, lo de la baja de aranceles. Es más, podría los Penato haber dicho qué bueno que bajaron los aranceles, más allá de lo que había hecho Macri en su momento, apoyamos, pero nosotros vamos a limitar a un Milei haciendo trampitas. Sí, creo que le faltó la astucia necesaria de los maquiavelitos. Le faltó. No hubo maquiavelitos. Vos sos porteño. Vos, que conocés a los porteños, no sé si Antonio Gutiérrez Rubí los conoce lo suficiente para entender que no están acostumbrados a votar temas municipales, salvo que la ciudad esté hecha un desastre, cosa que uno puede decir, bueno, por ahí la ciudad está mejorable, pero no era un desastre como en la época de Ibarra. Sí, yo creo que, en relación a lo que decías de la falta de lectura, para mí la falta de lectura es no entender cuál es la causa principal que los mueve a los porteños. Que los moviliza, exactamente. Y a mí me parece que ese tema de el horror a la barbarie peronista, kirchnerista, eso siempre está ahí como trasfondo. Claro, como cuando Alfonsín en su momento denunció su pacto militar sindical. El porteño es un ciudadano, no un vecinito como no sé, como qué sé yo, como un marplatense que está acostumbrado a votar por lo municipal. Sí, y además hay otro tema que ya es de orden sociológico, que el PRO y Mauricio Macri pasaron de moda. Quedaron de modé, y además, viste, lo de la famosa renovación generacional. No hay ninguna figura nueva. Son todos los mismos. Nosotros los de antes ya no somos los mismos, citando a Neruda. Sí, o como en la película esta, que yo confieso que no la vi, El Eternauta, que dice lo viejo funciona. Tampoco eso lo supieron poner en práctica, ¿no? No, en absoluto. Entonces, inclusive desde la estética, porque bueno, Durán Barba fue muy cuestionado. Por los globitos, ¿no? Claro, pero los globitos eran el cotillón, la liturgia cotillonera de los globitos, más el bailecito exultante de Mauricio. Además, Macri era Mauricio, no es más Mauricio. No es más Mauricio. Ahora es Macri. Y bueno, y después la paradoja del cambio. Y sí, tanto endiosar el cambio, bueno, el cambio es que se lo llevó a Adorni. Que lo cambiaron. Se lo llevó más. El cambio ahora es Milei. Entonces, bueno. Ahora, pero además, perdóname, y si mismo Macri decía que ahora es Milei el cambio, ¿por qué él coqueteó con Milei en vez de apoyar a Patricia Bullrich? Bueno, pero él podría haber dicho, fíjate cómo fue este viral hecho con inteligencia artificial, muy sucio, que en realidad es una... claro, acá hay que ver si se encuentra quién tiró la piedra, ¿no? Que fue seguramente los equipos del famoso Gordo Dan, que esto es, hubiese sido una señal de todo eso que el PRO no quiere. Sí, liberalismo, sí, por ejemplo, proponer motosierras para la ciudad, pero con institucionalidad. Y eso no lo supieron hacer. Ahora, suponete que a vos te dicen, bueno, está en terapia intensiva hoy el PRO. ¿Hay forma de revivirlo como consultor? Te llaman, dicen, bueno, te cortan el contrato con Gutiérrez Rubí y te llaman a vos. Mira, a veces el primer pensamiento es el más verdadero. Yo lo primero que diría, lo que me vino a la mente es, pero miren que la situación es de pronóstico reservado. Es un caso muy difícil. Porque... Bueno, pero ¿te animarías a tomarlo? ¿O dirías, no, si se me muere el paciente, mejor yo me borro? Y mira, uno si tiene la ética médica o sos consultor, bueno, tratá de siempre hacerlo todo lo que se puede. Pero en mi fuero íntimo diría, no, mejor este caso no lo tomo, porque lo veo muy difícil de salvarlo. Tremendo. O sea, mejor si te llaman y te dicen, ¿qué nos dirías para resucitar, digamos, después? Porque no nos olvidemos,
Ahora falta la elección nacional, en donde la ciudad va a jugar, no se acabó el tema de la ciudad, esto fue simplemente concejales. Ahora vienen diputados y, muy importante, a la ciudad le toca senador. Y la elección a senador es muy importante porque hay solo 2 que ganan, el primero y el segundo, el tercero se queda fuera. Y te dicen, bueno, una forma de resucitar podría ser, y bueno, en esa elección de senador, aunque sea salir segundo. Bueno, sí. Qué tema, ¿no? Desde el punto de vista qué desafío para un consultor. Desde el punto de vista legislativo y simbólico puede ser, pero si sos segundo, ya está, nunca vas a volver a bueno, ser pero, primero. pero digamos, supongamos que en octubre, ya no me acuerdo qué día son las elecciones nacionales, La Libertad Avanza en la ciudad saca los 2 senadores del primero. Pero ¿quién va a salir segundo? ¿El peronismo? ¿O podría el PRO decir, che, revalidamos la marca, nos mantenemos con vida y nos refrescamos con la elección a senador, además de diputado, por supuesto que se van a elegir diputados? me parece bien, o sea, cuidados... Mira, yo no diría... Cuidados paliativos. Paliativos no, porque ya se va a morir igual. No, yo diría, se puede intentar... eso sería un, digamos, perdón, sería un trasplante. Bueno, sí, está bien, esa figura está bien. Es una figura muy terminal, pero bueno, ¿viste? El trasplante bueno, pero suponete que es un trasplante de corazón. Hay mucha gente que vivió muchos años con trasplantes de corazón. Sí, más que terminal de alto riesgo, pero bueno, alto riesgo, con probabilidades de vida. Ahora, también lo que diría es, siguiendo la metáfora, y lo que pasa es que yo, pacientes que vi así, después no tuvieron buen pronóstico. Y lo primero que pienso es en el radicalismo. El radicalismo, cuando empezó a implosionar, implosionó. Y además, yo creo que el problema es que no le veo anticuerpos para digerir la derrota. Sí. No veo ahí que haya una... ¿En el caso del radicalismo o del PRO? No, en el caso del PRO. ¿No ves anticuerpos para digerir la derrota? ¿No ves cómo un Mauricio Macri podría decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a ofrecer? Podría ser, yo digo, yo no soy consultor, ¿no? Es muy admito, es muy fácil mirar a los consultores de afuera. Pero podría Macri decir, bueno, ahora sí vamos con una contienda nacional desde la ciudad de Buenos Aires para despertar a ese 40 y pico % de votantes que se quedaron en casa con esta movida de apoyemos a Milei, pero parémoslo en las fichas limpias. Bueno, bien, mira, yo diría que todo es a referéndum de cómo le vaya en la economía a Milei. Porque esto que vos dijiste fue un plan platita, yo creo que algo de eso hubo. ¿Eso es sustentable, es sostenible en el tiempo? Vamos a decirlo en términos simples. ¿Aguanta el dólar a ese valor? ¿Se llega a octubre con un cierto atisbo de previsibilidad y de bonanza económica? No hay como parar a Milei. La inflación... Realmente, porque ahora ya Milei está muy jugado en que la inflación va a ir bajando. Porque va a ir bajando. Ya lo arreglamos. Va a ir bajando. Solo cuesta, hay que esperar que termine bajando. Y si llegamos a octubre con una inflación del 4,5, y bueno, entonces no, ahí sí. Ahí todo puede volver. Todo puede volver. Pero si llegamos con una inflación de 1 punto, es como que al PRO le va a costar mucho revivir. Digamos, en términos de desempeño igual que el que tiene ahora Milei, o mejor, yo creo que no tiene chance. Porque además, mira, volviendo a esto del análisis social, esa liturgia cotillonera de cuando Mauricio bailaba, tuvo su momento de exultancia, pero nunca llegó a ser la pasionalidad que es el mileísmo, porque el mileísmo tiene la pasionalidad de una religión. Sí. Y a una religión de la única manera que le ganás... Es con otra. Es con otra. Es con otra religión. Sí, bueno, es verdad. Pero bueno, esperemos a ver si hay sobrevida para el PRO o no. Mientras tanto hicimos esta autopsia. Yo quiero decir, estuve en la Feria del Libro y este es
estuve en la presentación del libro de Federico González y yo dije, bueno, debe ser un libro con palabras al viento, con análisis político, no nada que ver. Era un libro más bien poético, más bien de aforismos, más bien de poesías. Así que, pero lo vamos a leer igual. Pero tiene alguno de política, alguno menor, pero bueno, más reflexivo. Sí. Estabas harto de la política. Sí, un poquito sí. Federico González, muchas gracias. Y yo nuevamente quiero agradecerles a estas consultoras que nos acompañaron en estos 23 añitos. Seguí viendo La Hora de Maquiavelo. Hola, soy el McDonald's del Obelisco. La verdad, por acá ha pasado de todo. Pero cuando pasan cosas lindas de verdad. Silfa, los laboratorios argentinos, industria estratégica. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Hay un sistema integral de seguridad cuidándote en la ciudad. Ante cualquier emergencia, denuncia al 911. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. En Arcor trabajamos a través de una gestión sustentable, innovando en cada uno de nuestros productos para que todas las personas podamos vivir mejor.